Muchas gracias, hermano, por la presentación. En realidad es un placer y un orgullo estar acá compartiendo lo poco que sé, ¿verdad? Con respecto a este tema tan apasionante, ¿verdad? Que es la ciencia y tratar de unir con la parte espiritual es una de las tareas, ¿verdad? Que me he tratado de focalizar en este trabajo. Sobre todo porque, bueno, nosotros sabemos de que el Sol, en el Sol están los espíritus más elevados de nuestro sistema solar, son eh, los encargados, digamos, del sistema solar. Entonces quiero mostrar un poco la perspectiva, ¿verdad? De cómo el Sol y con la ayuda de los rayos cósmicos influyen en la historia, influyeron en la historia y en el futuro de la humanidad. Entonces, voy a pasar a tratar de explicar, ¿verdad?, desde el punto de vista científico. Quizás eh, algunas, ¿verdad?, algunas gráficas, algunas opiniones que voy a mostrar, ¿verdad?, dentro del ambiente científico no está muy bien visto, digamos, ¿verdad? Porque hay, lastimosamente, como en todas las áreas de la vida, también en la ciencia hay una gran división en este momento, producto del tiempo, ¿no? Donde hay una disputa muy grande y lastimosamente, bueno, no se ponen de acuerdo y es una guerra sin cuartel que se está dando. Pero bueno, voy a pasar entonces a discutir un poco lo que yo encuentro de interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos al Sol en esta gráfica. No sé si ven mi mouse. Donde ves, esta es una visión muy poética, muy linda del Sol, ¿no? Incluso vemos ahí una gaviota, si vemos, vamos al Océano Pacífico, la puesta de sol se ve de esta manera, es muy hermoso. Sin embargo, nosotros los científicos, cuando buscamos aquí, bueno, este es el punto de vista un poco más científico, ya cuando tratamos de analizar y vemos que con los telescopios, ¿verdad? Y observatorios solares, vemos aquí en este momento un sol bastante apagado, sin ninguna actividad, que corresponde a un mínimo solar de actividad, pero no siempre está así, posee ciclos, ¿verdad? De actividad donde por momentos está muy apagado y por momentos se enciende, quedando muy activo de esta manera. Estos que pueden ver aquí, ¿verdad? Son erupciones solares, ¿verdad? Son sunspots que se dicen, son campos magnéticos que salen de un punto y conectan con otro punto, ¿no? Y a eso se refieren con la actividad magnética del Sol. Esto ocurre cada 11 años, se produce un máximo de actividad, que bueno, esto es muy parecido a un máximo, y cada 11 años también vamos a ver que existen los mínimos. Entonces, eso se puede ver con telescopios normales de la Tierra desde los años 1700 que se hace estudios, ¿verdad?, apuntando al Sol y se anotan, ¿verdad?, la cantidad de sunspot, como dices, son manchas solares que se pueden observar en el telescopio, ¿verdad? Este ya tiene un poco más de resolución y lo que es una mancha ya se ve aquí como realmente son fibras, ¿verdad?, o fibras magnéticas, vamos a llamar, ¿verdad? Es la actividad magnética que ocurre dentro del Sol. El Sol tiene un periodo de rotación, ¿verdad? De 28 días, ¿verdad? Y está rotando permanentemente, así como lo hace la Tierra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros observamos en en esta gráfica, por ejemplo, aquí podemos ver la actividad del Sol ahí atrás. El Sol resulta que cuando podemos medir, constantemente está tirando partículas, ¿verdad? El viento solar, llamado el viento solar, que constituye de iones, pero sobre todo son protones, el 80% son iones, un poco de átomos de hidrógeno, que es un protón más un electrón, ¿verdad? Que vienen también acompañando, y neutrones. Entonces, es como una sopa, ¿verdad? De un plasma que está viniendo. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Si ven hacia la derecha, cuando sale en la parte ecuatorial, sale con una velocidad menor, digamos 300 kilómetros por hora, y a medida que las partículas son eyectadas de la parte superior o cerca de los polos, van aumentando la velocidad hasta aproximadamente 500 kilómetros por hora que están llegando, ¿verdad? Perdón, por segundo, que llegan a
los lugares donde nosotros los estamos midiendo, que son los satélites, ¿verdad? Que están fuera de la atmósfera terrestre, entonces pueden recibir las partículas, porque estas van a chocar contra la atmósfera y se van a producir otras partículas. Entonces, cuando dijimos que estas partículas que están saliendo del Sol, cuando salen, debido a que este está girando sobre su eje, ¿verdad? Entonces no salen y llegan de forma directa al Sol, sino que salen por unas espirales de Parker, que se le dice, ven ustedes acá del Sol, debido a que este está girando sobre sí mismo, entonces cuando eyecta una partícula, entonces son por aquí viajan las partículas llegando a todos los confines del sistema solar. Aquí vemos que la Tierra está en su órbita, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que si de acuerdo a una posición en particular, cuando si sale eyectado va a alcanzar a la Tierra, o si no va a pasar de largo. Y bueno, y estos son como, como los satélites están tomando hoy en día las partículas que están saliendo. Aquí en el de la izquierda pueden ver, por ejemplo, aquí está el Sol, este sería el Sol, y estas son las espirales por donde se van las partículas, ¿no? Aquí este puntito amarillo es la Tierra, el puntito rojo es Marte y el puntito anaranjado es Mercurio, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde en el momento de la eyección de la partícula, él puede o no golpear a la Tierra, ¿verdad? O a Marte o a Mercurio, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí vemos que está saliendo un chorro de partículas, que es llamado un solar flare o una eyección de masa coronal, donde sale un chorro, aparte, encima del viento solar también existen otras erupciones más violentas donde tira partículas hacia afuera. En este caso, por suerte digo, porque que no nos agarró a nosotros, sino eso genera realmente problemas, vamos a ver más adelante, que eso generaría muchos problemas a la Tierra. Y bueno, y aquí en este cuadrante vemos el punto amarillo que le había dicho, perdón. Aquí, esta es la Tierra, ¿no? Y visto desde otro punto de vista. Entonces nosotros estamos midiendo con los satélites en órbita constantemente el campo magnético de la Tierra, cómo varía el campo magnético de la Tierra cuando recibe estas partículas. Voy a explicar después cómo se origina el campo magnético terrestre, pero aquí solo quiero mostrar cómo nosotros estudiamos al Sol. O sea, nosotros estamos viendo las variaciones, ¿verdad? Debido a las partículas solares que están impactando arriba. También, bueno, podemos medir el ángulo con respecto a la eclíptica, ¿verdad? Que al plano de donde salió el Sol, ¿verdad? Que es las espirales, esa que habías mostrado. Entonces, esto marca el azul. Y bueno, aquí tenemos la densidad, la cantidad de protones que van llegando y bueno, la velocidad que habíamos dicho. Y gracias a esto nosotros podemos estudiar cuándo salen las partículas con los agujeros coronales que le dicen del Sol y estudiar distintas propiedades. Y eso, bueno, hay gente que se dedica solamente a esto. Hay páginas de internet de la NASA gratis donde uno puede entrar y mirar totalmente cómo es la actividad solar. Entonces habíamos dicho que el Sol, cuando está tirando el viento normal de partícula, el solar wind, que le dice el viento solar, entonces tira a través de las espirales de Parker. Aquí está en un plano, ¿verdad? Estos son en 3 dimensiones, pero aquí lo ejemplificamos en un plano. Sin embargo, cuando tira esa masa, eyección de masa coronal, no solamente tira los elementos normales del viento solar, que son, como habíamos dicho, eran protones, sobre todo neutrones y un poco de electrones. Sin embargo, también tira iones y casi todos los elementos de la tabla periódica se encontraron que salía del Sol. Es como que está alimentando a todo el sistema solar con la tabla de elementos periódicos. Entonces, esto ya nos hace pensar un poco en la historia, cómo se formaron los elementos y se tiene que rever un poco la formación de elementos. Si realmente ellos reciben del Sol o fueron cuando fueron creados, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos cómo estos van a impactar, ¿verdad? Impactan sobre la Tierra, impactan sobre la Luna y sobre el resto de los planetas. Entonces, nosotros vemos que cuando estas partículas van a llegar a la Tierra, si nosotros no tuviéramos ningún tipo de protección, esto no haría mucho daño, ¿verdad? La dosis de radiación que recibiríamos sería muy alta,
Pero entonces la naturaleza fue tan sabia y los maestros cuando hicieron este hermoso planeta Tierra, también generaron un campo magnético. Un campo magnético es como un imán. ¿Se acuerdan? No sé si, bueno, se acuerdan del colegio, se enseña que existe un polo norte y un polo sur, ¿verdad? Que se genera un campo magnético, que es como se atraen los imanes, ¿no? Esto se genera sobre todo cuando existen cargas que se están moviendo, ¿no? En este caso, bueno, en este caso es permanente, pero en la Tierra se forma con las corrientes. Ustedes ven acá la constitución de la Tierra, tenemos la parte de la crosta, ¿verdad? Que es como la cáscara de la naranja, que es donde nosotros vivimos, pero a medida que vamos entrando existe, ¿verdad? El manto, el núcleo externo y el núcleo interno, ¿no? Resulta que los átomos de hierro que están sobre todo en el manto y el outer core, que sería en el núcleo exterior, son los que se están moviendo y generando las corrientes que generan el campo magnético, ¿no? Entonces, este campo magnético tiene la ventaja de protegernos. Cuando llega una partícula cargada, él le va a desviar y les va a llevar a los polos. Vean ustedes, ellos van a seguir las líneas, ¿verdad? Por supuesto, dependiendo de la energía, ¿no? Van a venir, van a chocar contra este campo magnético y le van a seguir a estas líneas de campo y van a ir a parar a los polos. Incluso dependiendo de si es muy fuerte el viento solar o una eyección de masa coronal o un solar flare, estos van a llegar tantas partículas que van a ir hacia los polos, se van a descargar y se van a formar las auroras boreales, que son tan hermosas que se ven, que tienen distintos colores de acuerdo a la energía de la partícula que tenga, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos, gracias a este campo magnético, ustedes pueden ver aquí está la Tierra, ¿no? Y aquí tenemos al efecto del campo. Estos son nuestros defensores, nuestros escudos, ¿verdad? Entonces las partículas que están llegando, ¿verdad? Entonces al ver este amarilla, estas partículas amarillas serían, ¿no? Las partículas que salen de una eyección de masa coronal o de un solar flare, van a llegar y van a encontrar este campo magnético, entonces van a seguir a las líneas de campo, ¿verdad? Se van a ir por ahí, se van a reconectar en algún momento y van a venir y van a caer acá formando las auroras boreales. También existen otro tipo de auroras diurnas, porque la aurora boreal solo se ve de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen de este lado, ¿no? La que está mirando al sol, hay otro tipo de aurora, ¿verdad? Que se llama diurna, que también logran ingresar por este cono, ¿verdad? De partículas. Pero esto es muy nuevo, se está estudiando recién ahora, ¿verdad? Tratando de ver los protones que ingresan por estas dos zonas. Un tema muy lindo, ¿no? Bueno, habíamos dicho que cuando el Sol está fuerte, ¿verdad? O activo, se producen frecuentes erupciones, ¿verdad? Solares. Nosotros podemos ver aquí cómo, una foto sacada de un satélite, cómo se produce una llamarada solar o solar flare. Y para que vean ustedes el tamaño de la Tierra, pues, se pone en comparación acá. O sea que al lado del Sol realmente no somos nada. Esto sería realmente muy poco práctico el querer compararnos un poco el tamaño nuestro comparado con el tamaño del Sol, ¿no? Ni siquiera con el de la llamarada solar, ¿no? Y aquí tenemos la eyección de masa coronal, que es un poco más concentrada, que también significa que el Sol ocupe una cantidad de partículas, pero más concentrada. Esto sería como una bala de cañón que sale más concentrado, no es tan disperso como el solar flare. Ambas suelen venir juntas, ¿verdad? Pero ambos efectos, cuando llegan a la Tierra, suelen causar muchos problemas, sobre todo con los que están allá, porque le choca al campo magnético, este se resiente y se contrae. Y por eso también baja la gravedad y los satélites, algunos cayeron cuando no se conocía este efecto, algunos satélites incluso se cayeron. ¿Por qué? Porque la gravedad se veía afectada o debido a que el campo magnético se contraía y bajaba la cantidad de masa, entonces los satélites que estaban orbitando, que por la atracción gravitacional, ¿verdad? Se resentían y salían de órbita. Eso se estudió allá por los años 60, ¿verdad? Que es cuando el Sol estaba muy activo. Entonces, en este video voy a resumir un poco todo lo que dije, ¿verdad? Ahí está llegando un solar flare, cómo llega
y actúa sobre las líneas de campo. Estas son las líneas del campo magnético y estas son las partículas que quedan atrapadas en ese campo magnético de la Tierra y quedan circulando, ¿verdad? En ese, que esto es el ecuador magnético, ¿verdad? Y están las partículas circulando formando lo que se llama el circuito eléctrico. El problema, bueno, voy a tratar de tocar después, es cuando nosotros recibimos muchas partículas, ¿verdad? Quedan vagando a lo largo de esta línea de campo y se tienen que descargar en algún momento. Y por eso es lo que últimamente estamos viendo una cantidad enorme de tormentas eléctricas. Yo no sé si ustedes están al tanto o no, pero en este último año se rompieron todos los récords de duración de tormentas eléctricas, la longitud máxima, creo que fue medido entre Misiones, llegando hasta cerca del mar Atlántico en Brasil. Entonces, un solo rayo que está circulando, mandando todo. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando continuamente en este tiempo, ¿no? Pero pues, después voy a volver a ese punto. Bueno, pero así como nosotros también tenemos campo magnético, aquí que tenemos la Tierra, ¿no? Viendo, también Júpiter tiene su campo magnético, ¿verdad? Todo siempre dependiendo un poco, todos siguen el modelo dipolar, ¿verdad? Que constituyen un polo, siempre uno norte y uno sur, y está de acuerdo al eje de inclinación del planeta, ¿verdad? Nosotros estamos inclinados a 23 grados, como saben, nuestro eje polar, mientras que Saturno está a 27, Urano está casi acostado, está a 98 grados, ¿verdad? Y Neptuno a 30 grados, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo mismo que nos pasa a nosotros, les pasa a Júpiter, a Saturno, ¿verdad? Aquí no puse Marte porque Marte prácticamente no tiene atmósfera, entonces no tiene campo magnético que le proteja. Entonces, habíamos dicho de que el Sol tiene ciclos, ¿verdad? Tiene ciclos de cuando en este momento, de 11 años, cuando está muy apagado, se va encendiendo, y vean ustedes la actividad solar cómo va creciendo. La actividad solar estoy llamando a los sunspots, que no son más que actividades del campo magnético interno del Sol, ¿verdad? Va subiendo, ¿verdad? Llega a un máximo, que sería en este punto, en el 2000, este fue en el ciclo del 96 al 2006, que son 11 años en promedio, ¿no? Entonces, aquí pues vamos registrando, se registran la actividad solar, ¿no? Entonces, correspondía, dijimos, desde el 96, sería este ciclo solar 23, ¿no? Este ciclo solar 23, aquí vamos anotando, ¿verdad? Por día todo lo que se observa. ¿Y eso qué nos puede predecir, verdad? Esto aquí, bueno, aquí pongo el histórico, ¿verdad? Desde el 1760 aproximadamente, 50 que se mide, que está en azul, ¿verdad? Pero se puede extrapolar al pasado también, no midiendo los sunspots, porque no se registraron, pero sí con la actividad que ellos ocasionan, ¿verdad? Con el berilio, hay técnicas, ¿verdad? De estudio de los sunspots, donde se puede ir hacia atrás, ¿verdad? Entonces, vamos a concentrarnos en los últimos tres, ¿verdad? En los últimos tres ciclos solares, por ejemplo, estos el 20, este es el 24, el 23 y el 22, donde vemos que la cantidad de números de manchas solares está totalmente relacionado con la cantidad de energía que emite el Sol. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el Sol está tirando, durante la época de mayor actividad, tira más cantidad de energía que se mide en watt por metro cuadrado, ¿no? Por unidad de área, ¿no? Energía watt, potencia, ¿verdad? Perdón, por unidad de área. Entonces está totalmente relacionado con la energía que entrega al planeta, ¿verdad? Los ciclos solares. Y entonces va partiendo, ¿verdad? Sobre de estas mediciones, ¿verdad? Yo puedo hacer estimaciones del próximo, ¿verdad? De los próximos ciclos solares. Aquí tenemos el ciclo 22, 23, el 24, y aquí fíjense que estamos nosotros en este punto en el 2020, donde nosotros vamos a ver los distintos modelos, ¿verdad? Matemáticos, ¿verdad? Y físicos, que nos van a predecir dónde o la cantidad de energía que vamos a recibir. Esto es crítico para nuestro sistema de vida,
¿Por qué? Porque a menor energía que recibimos, las plantas reciben menor energía, ¿verdad? Y eso para la parte vamos a ver ahora, cuando el sol no envía tantas partículas con el viento solar, quien le suplanta son los rayos cósmicos, que todavía no empecé a hablar, ¿verdad? Pero sí, es muy importante el hecho de conocer, ¿verdad? La altura, ¿verdad? De estos picos. ¿Por qué? Porque si vamos bajando, como nosotros estamos viendo en la tendencia, ¿verdad? Que vean ustedes, si trazan de esto, cada vez los picos de actividad son menores, son menores, y aquí son los días sin ningún sunspot, son cada vez mayores, lo que implica que estamos recibiendo cada vez menor energía del sol. El problema, ¿verdad? Que si nosotros vamos hacia atrás, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en el 2020, estos son todos los ciclos solares, desde aquí comenzaron, en azul están las observaciones, los otros son, ¿verdad? Visto desde la indicación del berilio. Vemos que hubo una época, ¿verdad? Desde 1650 al 1700 aproximadamente, donde se llama el mini ice age, una era glacial, una mini era glacial, con un Maunder mínimo, donde prácticamente no existían manchas solares, el sol se mantuvo muy quieto, y fue la época que 1650, creo que en 1670 aproximadamente, hubo un invierno donde un verano donde no hubo verano en Inglaterra, y al año siguiente se congeló el río Támesis, totalmente fue un bloque de hielo, ¿no? Eso es muy bien registrado. Entonces, eso significa, bueno, de que podemos, que la cantidad de energía que recibe, ¿verdad? De hecho, hace que la temperatura también varíe, ¿verdad? Aunque vamos a ver que esto no es a escala global, ¿verdad? Entonces, cuando se dice de que va a existir un enfriamiento de todo el planeta, no es cierto, ¿verdad? En algunos puntos sí, otros puntos no, va a depender un poco de la localización de cada. Entonces, por eso estamos viendo acá que en el año 2020, si nosotros seguimos porque acá en el 2010 se hicieron un montón de predicciones, ¿verdad? Dando la mayoría volviendo para este punto, ¿no? Sin embargo, solo 2 entre 150 modelos predijeron que este 24 sería mucho más bajo, casi la mitad, fíjense, de la energía recibida Entonces, esto está basado en modelos físicos, ¿verdad? De observaciones de los campos magnéticos del Sol independientes, ¿verdad? Una física rusa, Zarkova, el modelo de Zarkova, es la que predijo correctamente entre 150 modelos, ¿verdad? Inclusive lo de la NASA y todo eso. Y ella también predice que el siglo 25 va a ser bastante bajo, ¿verdad? Y que en 2030 prácticamente se va a cancelar, ¿verdad? De la manera que se cancela acá, por lo que estaríamos entrando en posiblemente. Aquí es donde mucha gente se pelea y ahí comienza el problema, ¿no? Dentro de la ciencia, si es el calentamiento global que estamos observando ahora, ¿es debido al hombre eh, o no, ¿verdad? Si quién rige más, si el hombre va a predecir o el sol, ¿verdad? Entonces esa es la eterna disputa, ¿no? Pero independientemente de eso, no quiero entrar en polémica, ¿verdad? Lo que sí vemos nosotros es que dependiendo de la cantidad de manchas solares que vamos a ver en este ciclo que está comenzando ahora, ¿no? Eso nos va a permitir ver cuál de todos estos modelos está más acertado. Incluso hay modelos que dan mayor, otros que están un poco mayor, otro igual, ¿verdad? Un poco menor y mucho menor. Así que eso solamente las mediciones nos van a decir, ¿verdad? Ya está prácticamente todo discutido, estamos esperando y tomando datos. Y bueno, el modelo de Zarkova que le había dicho, bueno, teniendo una fórmula matemática, ¿verdad? Que ella hizo, ¿verdad? Una serie de senos y cosenos, ¿verdad? Que reproduce perfectamente todas las observaciones, ¿verdad? Llegó a reproducir también el Little Ice Age, y así también se va al periodo, al warm period, el medieval warm period, que es cuando hizo mucho calor en la parte medieval, ¿no? Y en base a eso también puede predecir para el futuro, ¿verdad? Acá estamos, esto sería 2020, ¿verdad? Aquí estamos 2020 aproximadamente, estamos en este punto, ¿no? Y donde ella decía que el siglo 26, nosotros estamos entrando en el siglo 25 de 11 años, y ella decía que en el siglo 2026 se van a cancelar, y aquí, ¿verdad? Donde podemos pasar, donde podemos
donde la Tierra puede dejar de recibir tanta potencia del Sol, ¿verdad? Bueno, entonces, discutiendo cuáles son los efectos de esto, ¿verdad? Se ha observado que, bueno, estas son las líneas, ¿verdad?, de los ciclos solares. Cuando el Sol está muy activo, muy fuerte, llega a la estratosfera, y lo que hace es mantener al, al vórtice polar, ¿verdad?, confinado dentro del polo. ¿Qué significa? Que esa masa de aire polar, ¿verdad?, sigue el jet stream, que se llama, ¿verdad? Jet stream, que son los vientos que están allá arriba, le contienen al aire frío y se comportan normalmente con inviernos, ¿verdad?, como tiene que ser, y inviernos fríos y veranos calientes, ¿verdad?, y con los otoños y primaveras estables, por lo menos allá en la zona del norte. Sin embargo, cuando estamos en la parte mínima, ¿verdad?, en un mínimo, el Sol no entrega tanta energía, entonces entran más rayos cósmicos, que voy a entrar después, le pido paciencia, por favor. Que aquí lo que pasa es que el vértice polar no se contiene más en el círculo, ¿verdad?, círculo polar ártico, ¿verdad? Entonces baja a ciertos puntos subiendo los de calor. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en esta región hace bastante frío, ¿verdad? Bajó el polar vortex, ¿verdad? Hace un frío aquí y sin embargo hace calor acá, ¿verdad? Y hace calor aquí, son dos extremos totalmente, ¿verdad? Que es lo que estamos observando hoy en día, aunque, bueno, aquí voy a dar una opinión, me parece un poco exagerado de la prensa normal, que solamente se refieran a los calores, ¿verdad? Y no al frío. Era lo mismo, por ejemplo, fue el año pasado en Paraguay, donde hacía mucho calor en Brasil, y aquí tuvimos un aire frío, ¿verdad?, por un par de días, ¿verdad? Esto tampoco es constante, esto muestra solamente, ¿verdad?, durante unos días la incursión del aire polar. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Habíamos dicho que estamos nosotros en 2020, entonces en una época, ¿verdad?, de baja, eh, actividad solar, y esa baja actividad permitía que ingresen el polar vortex. Y eso es lo que vimos en estos últimos años. Yo no sé si, bueno, como yo hice mi doctorado, hice en el Fermi National Accelerator en Chicago, entonces, bueno, nosotros tuvimos, ¿verdad?, hace 2 años, bueno, yo por suerte no estuve ahí, pero hizo menos 50 grados rompiendo todos los récords. Y un año anterior hizo menos 45, ¿por qué? Porque se está moviendo el polar vortex. Pero a la vez también ustedes van a escuchar que en Alaska se está derritiendo, y claro, porque está subiendo esto y está bajando en esta parte. Bueno, y si nosotros hacemos un estudio, ¿verdad?, sobre las subidas de los imperios y de las actividades humanas comparando con el Sol, con la actividad solar, nosotros vemos que con la actividad solar, siempre que hay una actividad, ¿verdad?, digamos, una mayor actividad del Sol, ¿verdad?, existen lo que se llaman los imperios. Aquí desde el año 2500 a.C., ¿verdad?, tenemos el Imperio Sumerio, el Egipto, después tenemos cuando se enfrían, ¿verdad?, y pasan mini eras de hielo, es que colapsan, ¿no? Sobre todo colapsan por la falta de comida y las revueltas sociales que eso ocasiona, ¿verdad? Después tenemos el fenicio, ¿verdad?, las invasiones. Bueno, aquí tenemos la Atena y los más modernos, ¿verdad?, que tenemos, bueno, esto habíamos dicho que la peste negra es cuando comenzó a caer el imperio bizantino, ¿verdad?, la época medieval, y aquí tenemos el mini Ice Age, ¿no? Y aquí subió el pico español que volvió a caer, y así, ¿no? Y aquí comienza realmente el imperio inglés y el americano, ¿verdad?, estando a este punto. Hace 2 semanas salió este estudio, el estudio más completo, ¿verdad?, sobre las temperaturas encontradas en todo tipo de estudios que se puedan hacer en rocas, sedimentos, hielos polares, ¿verdad? Y se sacó este mapa donde muestra cómo era desde la actualidad, ¿verdad?, que estamos nosotros en este punto, aquí ahora, hasta 65 millones de años atrás, ¿no?, la época de los dinosaurios, ¿no? Entonces estamos en la época Paleoceno, el Eoceno, ¿verdad?, el Oligoceno, el Mioceno, Plistoceno, el Holoceno, y recién nosotros estamos aquí.
puse esto aquí porque fíjense, aquí estamos en 1850, ¿verdad? Aquí salió de escala un poco, pero aquí estamos a 10.000 años antes, ¿verdad? De Cristo, que es aproximadamente cuando, en esta época, ¿verdad? Cuando se hunde la Atlántida, ¿no? Y comienza la época, ¿verdad? Del Holoceno, ¿verdad? Nosotros estamos ahora en el Antropoceno, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que nosotros, las temperaturas medias, porque esto son las diferencias de temperatura, ¿verdad? Tomando como referencia la media del 90 al 61, ¿verdad? ¿Qué tanto nos departimos? Y vean ustedes que estamos en cero y estas son las proyecciones, ¿verdad? Que hacen, de los cuales yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Porque es como que darle al... Esto es si es que solamente vamos a hacer modelos tomando el CO2 como el principal actuante sobre el clima, ¿verdad? Es cierto, todos los trabajos que he visto, todos son muy ciertos, ¿verdad? Pero estas simulaciones no contienen a las nubes y no contienen el particle forcing que le dicen, ¿verdad? Que son las partículas que vienen del Sol y de la galaxia. Pero bueno, independientemente de eso, esto es lo que nosotros tenemos que concentrarnos, es que nosotros estamos en este punto, quiero sacar un poco de alarmismo, ¿verdad? De que nosotros nos vamos, ¿verdad? De que este grupo, ¿verdad? De apocalíptico, no me acuerdo ahora el nombre, ¿verdad? De emergencia climática y todo eso. Fíjense que nosotros antes del ser humano estuvimos a 12 grados por encima de lo que estamos ahora, ¿no? Incluso aquí en el Holoceno mismo, acá, estamos mucho, mucho más de lo que estamos ahora. Pero bueno, eso es independientemente, eso es una opinión, ¿verdad? Por favor, yo creo que cada uno debería hacer su investigación y tratar de ver. Pero con esto lo que le quería mostrar es que nosotros con distintos métodos tenemos muy bien, o sea, se entiende más eh, la historia de la humanidad y cómo fueron cambiando, ¿verdad? Las temperaturas y las eras de hielo, ¿verdad? En el pasado. Y ahora voy a entrar un poco en lo que son los rayos cósmicos, ¿verdad? Los rayos cósmicos son partículas que ingresan no solamente a la Tierra, sino ingresan al sistema solar. ¿Por qué? Porque vienen, ¿verdad? Puede ser de la galaxia o de fuera de la galaxia. Puede ser extragaláctico o puede ser galáctico, ¿verdad? La mayoría de los que vienen son galácticos. Se los puede diferenciar por su energía, ¿no? Cuando una sola partícula, ¿verdad? De rayo cósmico ingresa, choca con los átomos de nuestra atmósfera y se generan cascadas. Fíjense la cantidad de partículas, ¿verdad? Que entran a la atmósfera y esto, bueno, se generan y llegan en cascadas dando una dosis mayor sobre la población que está ¿verdad? A nivel de la Tierra. Entonces digo, que son extragalácticos, aquí nosotros vemos que cuando este es nuestro Sol, ¿verdad? Somos todos los planetas, aquí está la Tierra, ¿verdad? Uno de los planetas internos, ¿verdad? Urano, Neptuno y bueno, la órbita mayor es la de Plutón. Entonces, el campo magnético del Sol se llama la heliosfera. La heliosfera, ¿verdad? Es lo que nos mantiene de la misma manera que nuestro campo magnético de la Tierra actúa sobre las partículas del Sol, la heliosfera, el campo magnético del Sol, actúa sobre estas partículas interestelares, ¿no? Si cuando el Sol está fuerte, entonces, ¿qué pasa? El campo magnético aquí es fuerte y las partículas son obligadas a desviarse y no ingresan en menor medida que, que cuando el Sol está débil. Si el Sol se empieza a debilitar, como es el caso ahora, ¿no? Que estamos viendo con todas esas curvas que mostré, ¿no? del Sol, de la actividad solar, entonces está permitiendo el ingreso de más partículas con mayor energía, ¿no? Que son las que están entrando ahora para todo el sistema solar, ¿no? Y aquí vemos la comparación, ¿verdad? Entre la actividad solar y el número de partículas que está ingresando a la Tierra que estamos midiendo nosotros con los detectores. Fíjense la anticorrelación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos para el ciclo 19 que tenemos un pico, ¿no? Aquí está abajo, y cuando tenemos un mínimo, aquí es el máximo de
de rayos cósmicos. Y así al revés, ¿verdad? Una anticorrelación perfecta donde usted puede ver los mínimos solares son los máximos de las partículas de rayos cósmicos. Y esto es una de las últimas mediciones de hasta marzo del 2020, ¿no? Donde vemos que para los distintos ciclos, habíamos dicho que aquí estamos bajando la actividad, ¿no? Es a medida que está bajando, cada vez se rompen más récords de mediciones de cantidad de partículas, ¿verdad? De rayos cósmicos que están ingresando, ¿no? Estos son medidores abiertos al público, ¿verdad? Este queda en Greenland, ¿ah? Y también hay otros en Rusia, en Estados Unidos, Canadá, ¿no? Aquí también no solamente son mediciones, estos son hechos en la Tierra, ¿no? También se mandan globos, satélites, ¿no? En estos puntos de Estados Unidos, ¿no? En estos estados, ¿verdad? Por los colores pueden ver, y vemos cómo en todas ellas está aumentando el nivel de partículas, ¿no? A medida que pasa el tiempo. O sea que estamos cada vez recibiendo un mayor flujo de partículas cósmicas, ¿verdad? Que vienen desde fuera, por lo menos, del sistema solar. Bueno, y este es el incremento, ¿verdad? En 3 años, ¿verdad? Esto es lo que se midió en Suecia con balones, ¿no? Como hasta el 2020, creo que esto fue una de las últimas mediciones que pude encontrar, ¿verdad? Entonces el 12% está subiendo. Esto es en el Ártico, ¿no? Y bueno, ¿y qué ocasionan estas partículas? Estamos diciendo, ¿verdad? Que nosotros que estamos recibiendo mayor cantidad de partículas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede actuar eso sobre la población? Entonces, nosotros lo que podemos ver es que, bueno, la actividad magnética se puede medir con lo que llamamos un KP index, un índice magnético, ¿verdad? ¿Qué significa esto? De cómo se contrae el campo magnético con el influjo de partículas, ¿no? Y esto se mide cada 3 horas, cada una de estas barras son de 3 horas, y tiene un código, ¿verdad? El 5, vean ustedes, el KP5, entonces vamos a ver lo que se está estudiando ahora, son los efectos que tienen sobre la salud humana, ¿no? Por ejemplo, cuando existe el KP0, que significa que el campo magnético está muy débil, ingresan más partículas de rayos cósmicos. ¿Y qué significa? Entonces tengo que venir a ver el Cosmic Ray Alert. El primer caso es cuidarse del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, el corazón es un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, al recibir un mayor flujo de cargas, que son partículas cargadas, ¿no? Entonces, él interrumpe el circuito eléctrico del latido del corazón. Entonces, eso puede ocasionar de hecho, ocasiona, ¿verdad? Voy a mostrar el estudio que hicieron de la relación que hay entre el infarto y la cantidad de rayos cósmicos que existe, ¿no? Esto está con el KP0, ¿no? También stroke, ¿verdad? Stroke era accidente vascular cerebral, arritmia, ¿verdad? Ansiedad, estrés, emotional, ¿verdad? Son todos estos que ocasionan, ¿no? Este influjo de partículas, ¿verdad? Muchos suicidios, ¿verdad? Y también cognitive diminution. O sea, viste, hay problemas, sobre todo esos días violentos, donde la gente se vuelve un poco loca, empieza a hacer cosas, ¿verdad? Inusuales. Eso sobre todo lo miden en Estados Unidos con esos tiroteos, ¿verdad? En centros comerciales, ¿no? Entonces, si es que nosotros vamos aumentando la cantidad de la actividad solar hacia abajo, es menos actividad solar, hacia arriba es más actividad solar. Si existe un solar flare, manda partículas solares, entonces aquí puede tener más migraña, problemas de digestión, ¿verdad? Y sobre todo en la piel, etc. Entonces, esto es bastante nuevo, ¿no? Se empezó a estudiar. Por ejemplo, este trabajo, ¿no? Fue del año pasado, finales del año pasado, donde en 263 ciudades de Estados Unidos se vio la correlación que hay entre los infartos del miocardio con el KPI con día cero. O sea, cuando hacía con KP0 bueno, KP0 esto sería aquí, ¿no? Que existen más, o sea, en este punto que es cuando hay menos cantidad de partículas solares y más cantidad de rayos cósmicos, cómo afecta al corazón, ¿no?
Entonces, bueno, los resultados, ¿verdad? No voy a pasar a detallar, pero con un 95%, ¿verdad? De certeza ellos pueden decir de que están correctos, ¿no? Y también, también cómo influencia sobre el número sobre todo de suicidios, ¿no? El número de suicidios que pueden haber. Y bueno, entonces, vamos a pasar ahora a otro caso, ¿verdad? Una vez nosotros hablamos del campo magnético terrestre, ¿no? Que nosotros veíamos que el campo magnético ocasionado, voy a pasar un poco para atrás, rápido, perdón. Este era el campo magnético ocasionado. Este es si nosotros consideramos como que la distribución de cargas es perfecta. Pero las mediciones hechas por satélites y también desde tierra nos muestran que en realidad existe lo que se llama una anomalía del Atlántico Sur, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la intensidad del campo magnético, fíjense dónde está el campo magnético, es mucho menor en esta zona que en el resto del mundo. ¿Qué significa? Que estamos menos protegidos contra las partículas de rayos cósmicos y provenientes del Sol. Sobre todo las del Sol, porque las de los rayos cósmicos, en realidad, como son tan energéticas, es muy poco lo que le hace el campo magnético, ¿no? En realidad le deflecta muy poco. Hay un factor de 1000 veces más energética una partícula de rayo cósmico que una del Sol. La que nos defienden es con respecto a las del Sol, ¿no? Pero esa del Sol es la que nos hace daño a nosotros, ¿no? Bueno, acá habíamos visto cómo se generaba el campo magnético. A ver. Y aquí vemos las mediciones. Esto ya son con numeritos. Esto fue sacado en diciembre del año pasado, ¿no? Donde vemos que las líneas de campo para nuestro país, ¿verdad? Este es el centro de la anomalía. Estamos alrededor nosotros de 22.000, 23.000 nanotesla, comparado con el resto del mundo, donde pueden ver aquí, ¿verdad? Todos estos numeritos tienen su valor de 36.000, 40, 50 y así sucesivamente, donde es mucho más intenso y aquí como que se sienten más protegidos, menos en esta zona. Y esto es lo que se llama la anomalía magnética del Atlántico Sur, que nadie sabe por qué se produce eso, ¿verdad? Realmente son cargas que están abajo de la Tierra, en nuestros pies, abajo incluso de la crosta, como vimos, ya al nivel del manto. Y bueno, pasa eso y no tenemos explicación, ¿verdad? Del por qué. Aquí lo que hace esta anomalía, ¿se acuerdan que yo les mostré esas partículas que estaban vagando, digamos, por las líneas de campo magnético? ¿Verdad? Al encontrar tan poca resistencia, lo que hacen es precipitarse hacia la Tierra, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos recibiendo en este momento, ¿verdad? Aquí en toda esta región de Sudamérica, nosotros en la Facultad de Ingeniería instalamos medidores y vemos que tenemos 3 veces más partículas que en México, por ejemplo, que es donde tenemos otro medidor igual, ¿verdad? Otro detector del mismo tamaño y de las mismas características. Entonces vean ustedes que aquí en esta parte de México, ellos tienen un factor 3 menor, ¿verdad? Que son partículas de mucha menor energía, porque no son rayos cósmicos, son estas partículas, ¿verdad? Que tienen un factor de 1000 mucho menor, que son más peligrosas porque son las que interactúan, ¿verdad? Con las moléculas de ozono, ¿verdad? Haciendo lo que se llama una depresión de ozono y dejando penetrar más UV. Ustedes habrán visto un día como hoy, ¿verdad? O todos estos días de mucho calor, y también, independientemente del calor o no, es como el sol, últimamente los UV del sol están muy fuertes y están quemando el número. Lastimosamente en Paraguay no tenemos un registro médico como para saber el número de cáncer de piel y de catarata, que son las dos principales acciones de los rayos ultravioleta. Pero también causan problemas con el DNA, ¿verdad? Hacen mutaciones genéticas, ¿verdad? Entonces, como que nosotros en este momento en el Atlántico Sur, ¿verdad? Acá en Sudamérica, ¿verdad? Y Paraguay en el centro de todo esto, somos prácticamente los conejillos de India, ¿verdad? De las mutaciones genéticas que están aconteciendo en este momento, ¿verdad? No solamente con los humanos, con todos los animales y las plantas también, ¿verdad?
que se tienen que adaptar a este nivel intenso de UV, ¿verdad? Y bueno, y aquí les voy a mostrar, ¿verdad? En este punto, un video, ¿verdad? De que aparte de, ¿verdad? Del problema de la anomalía magnética, tratando de explicar el problema de la anomalía magnética con el movimiento de los polos. Porque como ustedes habrán visto en las noticias, bueno, no sé si están enterados al respecto, pero el polo norte y el polo sur siempre se mueven, ¿verdad? Estoy hablando del polo norte magnético, que no es el mismo que el polo, que el eje, ¿verdad? Rotacional. Es independientemente del eje rotacional, sino es el magnético, ¿verdad? Hacia dónde apunta el campo magnético. Entonces nosotros en este video, ¿verdad? Vemos que inicialmente, desde que se tiene registro, más o menos de la declinación, nosotros en 1600 vemos, ¿verdad? Que estaba en este punto, se iba moviendo, se iba moviendo, se iba moviendo, y acá se ve mejor, ¿verdad? Aquí en este video, estas son las mediciones, ¿verdad? En los años, desde 1600 hasta el 2015, y ahora se aceleró. Y actualmente estamos en este punto, ¿verdad? Y no solamente se está moviendo, sino que está decreciendo la intensidad. Fíjense, para el año 1850 teníamos una intensidad de 1, digamos, ¿verdad? Y cómo va decreciendo, se está acelerando. Desde el año 2000 hasta ahora bajó más del 50%. Y eso bajó más del 50% en estas regiones donde está fuerte. Nosotros otra vez tenemos que dividir la mitad, dividido entre 2 para saber todo lo que estamos recibiendo nosotros, ¿no? Entonces, esta mutación, ¿verdad? Si seguimos nosotros, aquí, ¿verdad? Esto es lo que ya se movió, ¿verdad? Si seguimos la proyección, en este momento estamos aquí, en el centro, justamente cerca del polo norte geográfico, ¿verdad? Que no es el mismo que el polo norte magnético. Pero si sigue la misma declinación, ¿verdad? Esto va a seguir, va a bajar por Siberia y va a seguir y va a bajar hasta este punto, ¿no? A ver, si me sigue un poco el video, ¿verdad? Sin embargo, no solamente es del polo norte, también el polo sur, ¿verdad? Estaba en la Antártida y cómo se está moviendo con el tiempo y actualmente se encuentra en este punto. Pero si hacemos una estimación, ¿verdad? De que va a seguir moviéndose en esa dirección de acuerdo a las declinaciones que estamos viendo, lo que se espera es de que si siguen así, en algún punto se van a encontrar aquí, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Si ustedes miran al otro lado, o sea, acá, bueno, acá está en un plano, pero en un globo, esto si damos la vuelta, ¿no? Vamos a ver que el otro lado sería, este sería el otro polo, ¿no? Y es muy fácil, imagínense un imán, ¿verdad? Un imán que empezamos a doblar como una C, ¿verdad? En los dos polos, el polo norte y el polo sur, ¿verdad? El campo magnético se va a ir siempre hacia las puntas, ¿no? En las puntas es mucho mayor que en la... Entonces va a quedar como una C y en la parte media de la C va a pasar justamente lo que está pasando con la cantidad del campo magnético que nosotros estamos viendo. Entonces se espera, ¿verdad? Que nosotros pase y que el polo norte o el polo este sea un polo y el otro polo sea aquí, ¿no? Y eso es lo que en paleontología, perdón, en geología se llama una excursión magnética. ¿Por qué? Porque no va a ser una inversión, ¿verdad? Esto ya aconteció muchas veces, ¿no? En la historia. El último fue exactamente hace 12.000 años. Bueno, no exactamente, ¿verdad? Siempre tiene un margen de error bastante grande, pero bueno, son 12.000 años, más o menos, creo que 100 o 200 años de error, ¿no? Que tienen para saber con los estudios de los sedimentos y sobre todo de las rocas volcánicas. Entonces, esto es algo cíclico, ¿verdad? De cada 12.000 años, porque también aquí tenemos ¿verdad? Los acontecimientos, ¿verdad? Con su nombre. A ver si puedo mover. Permiso un ratito porque tengo esto del Zoom que me molesta y no veo bien. Aquí está. Bueno, aquí tenemos hace 12.000 años fue el de Gotemburgo o Jorger Dryas, como le dicen, también. Después a los 23.000 años fue el Mono Lake, que son los lugares. Estos son los lugares donde encuentran sobre todo los sedimentos y las rocas volcánicas que pueden medir la orientación magnética que tenía en ese entonces, ¿no? Entonces nosotros tenemos 12.000, 23.000, ¿verdad?
33, 47, existe una cierta periodicidad, ¿verdad? De 12.000 años. Entonces, eso nos permite decir de que cada aproximadamente, son aproximados, ¿no? Cada 12.000 años ocurren estas excursiones magnéticas donde llegan hasta más o menos el ecuador de la Tierra y, momentáneamente vuelve a su lugar. O sea, va a volver, no es que el norte va a pasar al sur, sino que va a bajar hasta el ecuador y va a volver al polo norte, ¿verdad? Rápidamente. ¿Qué tan rápido? Eso creo que nadie sabe. Es una especulación, ¿verdad? Pero se tiene bastante registro de que esto haya pasado, ¿verdad? Entonces, es un hecho cataclísmico posiblemente, porque a la vuelta no sabemos si va a haber una atracción magnética, una atracción eléctrica, porque todos sabemos que todas nuestras rocas, todos tienen, están compuestos de átomos que son iones, ¿verdad? Sí, con pequeña cantidad de energía se vuelven, se atraen eléctricamente. Entonces, posiblemente, no sabemos, eso tampoco nadie sabe cuándo va a pasar, posiblemente haya comenzado, ¿verdad? Lo que sí, estas excursiones duran aproximadamente, son rápidas desde el punto de vista geológico porque duran 20 años digamos, en todo el proceso, ¿verdad? De bajar hasta el Ecuador y después subir, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con el clima durante estas excursiones, verdad? En las excursiones el clima desciende desde periodos, ¿verdad? Desde periodos cálidos, ¿verdad? Hasta una glaciación, ¿verdad? En menos de 20 años, ¿verdad? Entonces, si es que va a pasar esto, posiblemente tengamos que descender, ¿verdad? A una era de hielo que no está del todo fuera de discusión, porque hay que acordarse que nosotros en este momento estamos en un periodo interglacial, o sea que la historia de la Tierra, como vimos, bueno, mostré, pero no con tanta resolución, siempre hay un periodo de, de, de hielo, después hay un periodo caliente, vuelve al de hielo, vuelve al caliente, y así los periodos calientes se le llama interglaciales, ¿no? Entonces, en algún momento de nuestra historia vamos a tener que volver a eso, pero por supuesto, ¿verdad? Guiados ¿verdad? Por un plan divino que no es que nosotros a nivel, digamos, macro o de humanidad podamos hacer mucho, ¿verdad? Fíjense la cantidad de fuerzas que estamos viendo acá y que me parece un poco difícil, ¿verdad? Que nosotros podamos revertir esto, ¿no? A ver. Entonces, bueno, y aquí tenemos cómo estas excursiones, ¿verdad? Estas intensidades del campo magnético, ¿verdad? Hicieron una evolución en los humanos. Había dicho que cuando ingresa más partículas de rayos cósmicos, hace una depresión de ozono y esa depresión de ozono permite que ingresen más, no filtren tantos fotones de ultravioleta, y ese ultravioleta, ¿cómo afectaba al DNA humano, ¿no? Resulta que, bueno, un estudio, ¿verdad?, que hicieron estos geólogos, ¿verdad?, esencialmente se quedaron en el estudio del nerdental, ¿verdad? Aquí ven ustedes, esto sería la intensidad del campo magnético, ¿verdad? Entonces, como justo en este punto, aquí estaba el paso del nerdental al cromañón, ¿no? Como fueron cambiando, ¿no? Y estos son los lugares donde se midieron, ¿verdad? Las distintas muestras, ¿verdad?, que tienen geomagnéticas, ¿no? Y no solo en humanos, también fíjense que todos los mamíferos, ¿verdad?, están sujetos al cambio del DNA. Entonces, aquí podemos ver la intensidad del campo magnético y durante justamente en estas bajadas, ¿verdad?, bruscas, ¿verdad?, como este es en Australia, ¿no? Lo que está en verde es en Australia, donde se empiezan a extinguir todos estos mamíferos de aquel entonces, ¿verdad? Hay distintos picos, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Que justamente estamos hablando, esto es Neandertal, ¿no? Hace 41.000 años, esto es Neandertal, y aquí esto sería el Younger Dryas, o en la última, vamos a decir,
glaciación, ¿verdad? Aquí, que, bueno, sabemos que aproximadamente hace 12.000 años fue el hundimiento de la Atlántida, ¿no? Habría que estudiar bien, ¿verdad?, los tiempos. Y bueno, si también es cierto que hay cambios ahora voy a pasar un poco a estudiar el campo magnético en los distintos planetas. Entonces vimos que el Sol, sabemos que son los seres más evolucionados dentro del sistema solar. Si ellos influyen sobre nosotros, si el campo del Sol influye sobre nosotros, también debe influir sobre el resto de los planetas, ¿no? Y entonces nosotros vemos que últimamente también, bueno, esto ya tiene 10 años, como debido existan existiendo muchos cambios también en Júpiter. Aquí, por ejemplo, se perdió un stripe, ¿verdad? Una franja, ¿verdad? Una franja que está faltando debido esto es típicamente debido a la rotación y al campo magnético, ¿no? Que está atrapando a las nubes que hacen el campo magnético. Y también, no solamente estamos ahora, bueno, con Plutón, ¿verdad?, que también está perdiendo su atmósfera. Entonces, nosotros podemos ver de que también está aconteciendo algo debido precisamente al campo magnético que algo está pasando en Plutón porque está perdiendo la atmósfera. O sea, ya no solamente Saturno, ¿verdad?, sino, bueno, aquí no sé qué me parece, acá me parece que se me escapó, porque tenía otras figuras para mostrar aquí. Aparte de también en Venus, en Saturno, en Júpiter, ¿verdad? Y en Plutón estamos viendo estos problemas con el campo magnético, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Aquí tenemos que si nosotros miramos, el Sol, ¿verdad? El Sol está en este punto, pero el Sol también depende del centro galáctico, ¿no? Acordémonos que nuestro sistema solar está en uno de los brazos, ¿verdad? En las afueras de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Entonces, como que de la misma manera que el Sol a través del viento solar se comunica con la Tierra, también el centro de la galaxia se comunica con todos los sistemas solares, ¿verdad?, a través del viento, del current sheet, se llama en inglés, ¿verdad?, la tabla de corrientes. Y nosotros vemos que justamente los planetas, Plutón, Saturno y Júpiter, están recibiendo una información, y también el Sol, ¿verdad? Posiblemente que esté viniendo la información desde el centro de la galaxia y llegando hasta acá. No solamente si nosotros también estudiamos, ¿verdad? No pude mostrar aquí, pero también existen dos estrellas que se convirtieron en nova, bien conocidas, en el camino desde el centro de la galaxia hasta acá. Entonces, como no hay una indicación de que algo, ¿verdad?, posiblemente alguna información esté llegando desde el centro de la galaxia, ¿verdad? Y que, bueno, que está sincronizado, ¿verdad?, con nuestro sistema solar, y que algo está pasando, ¿no? Y bueno, y con esto quiero llegar al resumen. Espero no haberles cansado, ¿verdad? No sé si me están siguiendo, escuchando, ¿verdad? El Sol, en conjunto con los rayos cósmicos, porque la suma de tanto del rayo cósmico como del viento solar, ¿verdad?, rigen la evolución de la Tierra, tanto en los grandes como en los pequeños cambios o catástrofes, ¿verdad? También los rayos cósmicos influyen mucho. No tuve tiempo, no quise ahondar más en el tema sobre los volcanes, ¿verdad? Los volcanes y cómo, porque al ingresar con más energía dentro de la Tierra, ellos van calentando el magma, ¿verdad? Y que ejerciendo mayor presión hasta que revientan, ¿verdad? Y es lo que vemos las eyecciones que últimamente, ¿verdad?, que estamos en un mínimo solar, como están erupcionando este año. Creo que fueron el día 7, creo que fueron como 4 o 5, ¿no?, que eyectan el humo hasta la estratosfera, a más de 11 kilómetros de arriba, ¿no? Y eso produce enfriamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque
las cenizas del volcán, ¿verdad?, van cubriendo la Tierra. Bueno, habíamos visto que define la evolución de la especie de distinta manera, sea rápida o lentamente. Cuando me refiero a rápida, ¿verdad?, puede ser a través de micronova. El micronova resulta que es como el Sol. Hablé recién de que hay ciertas estrellas donde todos los días o casi todas las semanas se puede ver que una estrella se convierte en una nova, una micronova. ¿Qué significa? Que emite una cantidad de energía tremenda en un pequeño lapso de tiempo, volviendo a su estado, digamos, normal después de la eyección de energía. Puede ser a través de rayos X, de partículas, ¿verdad?, de rayos gamma, ¿verdad?, puede pulsares, etc. Entonces, hay una teoría bastante nueva de que nuestro Sol puede convertirse en una micronova, de hecho que se haya ya convertido en micronova, y puede impactar sobre la Tierra, ¿verdad?, dejando totalmente unos rastros, ¿verdad?, de cataclísmicos, ¿no? Y eso está muy ligado con la historia. Algunos historiadores, ¿verdad?, que ven las pintadas rupestres, sobre todo en las rocas y en la época de las cavernas. Ellos pintaban mucho lo que se está empezando a entender ahora como son los signos solares, ¿no? Cómo se vería el Sol si explotase y sea una micronova, ¿verdad? Ellos lo retratan en las paredes. O sea, eso es algo realmente muy interesante. No me quise, no soy experto en el área, pero me pareció muy, muy interesante, ¿verdad? Pudo haber sido el caso de nuestros ancestros cuando tuvieron que ir a vivir a las cavernas, porque para protegerse de la radiación ultravioleta, ¿verdad?, que quedaba, y de las partículas que estaban viniendo del Sol. Puede ser no solamente a través de micronovas. Nosotros vemos que puede ser a través de la corona mass ejection o solar flares, ¿verdad? Esto puede ser como nuestros escudos están tan bajos, no hace falta que salgan muchas partículas o muy energéticas para realmente ocasionar bastante daño en nuestra atmósfera, ¿no? Y las lentas puede ser que el Sol se apaga, ¿verdad?, o entra en un periodo de reposo donde los rayos cósmicos penetran creando mayor volcanes y mayor cantidad de nubes, ¿verdad?, dando lugar a indicaciones y rayos, ¿verdad? Este tema de las inundaciones y granizos, ¿verdad?, es debido a que los rayos cósmicos, cuando pasan por la atmósfera, las partes bajas de la atmósfera, ¿verdad?, lo que hacen es ionizan a las moléculas de agua que están en la atmósfera y van creando mayor cantidad de nubes, ¿no? Entonces la correlación entre las inundaciones y los rayos cósmicos son mayores en este tiempo, ¿no? Y la Tierra también, otra parte lenta sería, ¿verdad?, con su campo magnético puede defenderse, pero como estamos entrando en una excursión magnética, yo creo que ya comenzó, por eso que habíamos visto que descendió más de la mitad, ¿no?, en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Y que los polos se están moviendo, entonces al decrecer el campo ingresa más partículas, lo que ocasiona, ¿verdad?, la mutación de las especies. Y bueno, aquí concluyo mi disertación. Espero, bueno, no haberlo aburrido demasiado y que haya sido de interés para ustedes.